Checo Martínez y soy estudiante de la Corporación Universitaria U de Colombia. Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante, un tema que hace parte de nuestra vida cotidiana, que es la variación lingüística y la diversidad del español. Cuando pensamos en el español, muchas veces pensamos que las personas hablan igual en todas partes. Sin embargo, pues, según nos hemos dado cuenta, el español es algo que tiene variaciones según la posición, la situación y el lugar donde nosotros estemos prácticamente viviendo o donde esté ubicada la persona que practica el idioma. No es lo mismo escuchar a una persona de Colombia, una persona de México, una persona de Argentina, una persona de Chile, una persona de Paraguay, una persona para darnos cuenta que el español maneja diferencias en lo que podemos captar. Muchas veces creemos que al hablar el español todo el mundo lo hace igual, pero no, falta ver para escuchar personas de Colombia, de Argentina, de México, de España, de Chile, y nos vamos a dar cuenta de la variación que tienen los hispanohablantes que utilizan expresiones y hasta la manera de construir las frases. En este podcast explicaré la variación lingüística, de la cual son los principales conceptos y cómo se manifiesta, sobre todo aquí en Colombia. Para comenzar, nosotros podemos definir la variación lingüística en las diferentes formas como se expresa la lengua. Nosotros podemos darnos cuenta que hay diferentes variaciones y falta oír a alguien que está ubicado en alguna parte geográficamente hablando y que puede ser también la cultura, las características de las comunidades, la forma como se expresan, para poder darnos cuenta que hay una variación en nuestra lengua. El español es una lengua muy importante y no es fácil hablar español. A veces las personas de Estados Unidos dicen que el inglés, que tiene de pronto variaciones muy claras en relación a su gramática, pues el español es más difícil para ellos aprenderlo, porque a veces que hay palabras en un lugar que significan otra cosa, y eso nos ha dado pie para poder traer material para este podcast y poder tratar estos temas muy importantes. En Colombia nosotros encontramos una variedad de dialectos o de manera de cómo expresarlo según las regiones donde cada uno vive. No es lo mismo escuchar a una persona de Medellín que escuchar a una persona de Bogotá. No es lo mismo escuchar a una persona de Llanos Orientales que escuchar a una persona de la costa Caribe. No es lo mismo escuchar a alguien de los Santanderes o escuchar a alguien del Valle del Cauca. Todas esas expresiones lingüísticas que nosotros encontramos dentro de nuestro país es algo que podemos decir que es una variación lingüística, algo muy claro y un ejemplo muy tácito de lo que dentro de un territorio podemos expresarnos que es una variación. Esto también ocurre cuando comparamos una persona de Argentina, una persona de España. Una persona de Argentina te habla como, vos tenés razón. En cambio, una persona de Colombia, una persona de Chile te dice, tú tienes la razón. ¿Ya? Y esas son expresiones que pueden llegarnos a esa parte de lo que es la variación y todo lo que es la variedad lingüística que queremos dar a entender el día de hoy. Son dos expresiones totalmente iguales y siempre nos va a decir que significan lo mismo. Para comprender los conceptos fundamentales de esta parte de lo que podríamos llamar los conceptos de la variación
de la lengua hispanohablante, podríamos hablar del dialecto. El dialecto o variedad dialectal, podríamos decir. El dialecto es algo que es propio de una región. El dialecto es algo que es como se comunican las personas propias de una región. Y eso nos da a entender que en esa región, en esa forma, en esa manera, en esa comunidad, pueden expresarse y entenderse muy claramente, ya que hacen parte de una misma región. El sociolecto es una manera muy diferente de tratar, porque es que no es lo mismo hablar una persona madura, una persona adulta, una persona de la tercera edad, que tenga una manera de cómo expresarse, de cómo decir las cosas, de cómo tratar de comunicarse, que lo mismo que los jóvenes. Los jóvenes tienen una jerga, porque eso podríamos llamarlo como una especie de jerga, que nos puede decir que se comunican de una u otra forma. Una persona adulta, a usted le da una expresión de las que se dicen ahora los chicos y de pronto no lo va a entender. Pero sí hay claridad entre un chico y una chica, un chico con otro chico, y podemos ver que se comunican muy fácilmente. Unas expresiones muy cortas y muy claras y muy dadas. En el caso del registro lingüístico, es una cuestión muy, de pronto más de jolgorio, más de claridad y más de la manera como se expresa, porque no es lo mismo cuando yo estoy en confianza con un amigo, cuando estoy en confianza con una persona que yo conozco y le puedo decir, hey, vamos a almorzar, vamos. O, hey, Pilar, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pero cuando nosotros nos vamos a encontrar con una persona, con un profesor, o nos encontramos con el médico, o nos encontramos con alguien que ya maneja un nivel diferente, entonces ya podemos decirle, disculpa, ¿será que nos podemos dirigir a almorzar? ¿Será que podemos llegar hasta tal lugar? O sea, hay una manera muy diferente de poder expresarse, y eso nos llevaría a nosotros a que ese registro nos implica de que podemos comunicarnos de una u otra forma, decir las mismas cosas, pero de un tono y de una manera diferente. Vamos al idiolecto. El idiolecto es algo muy particular, muy personal. El idiolecto es la manera como yo me expreso, como yo trato de darme a conocer, como yo trato de que me entiendan. Es mi sello personal. Y cada uno de nosotros tiene ese sello personal para decir las cosas. O sea, alguien puede tener de pronto una muletilla, de pronto puede tener alguna expresión clara de particular de cada uno de ellos. Y es su manera de decir las cosas, pues, es también muy particular. Tenemos amigos como que tienen una manera muy rápida de hablar, muy locuaz. En cambio, otros amigos que también buscan cómo comunicarse de una manera muy pausada. Y eso nos puede crear que cada uno tiene una idea de cómo hacer la comunicación. En Colombia nos encontramos con una diversidad muy clara de lo que es el español. Esta lengua nos da muchas cosas. En la costa caribe se habla de una manera muy popular, muy coloquial, muy jolgorista, donde podemos dar a entender con una palabra otro significado. Y no es lo mismo en Medellín. En Medellín la gente habla de pronto con un ceseo, con un voceo, y que trata por lo menos de ser alguien como muy claro, con expresiones muy claras como vos tenés razón, como vos qué estás haciendo. Y eso son expresiones propias de Medellín. En Bogotá de pronto es un poquito más refinado, en el Valle del Cauca de pronto es un poquito también coloquial. Y eso nos da pie para decir que Colombia es un país que tiene mucha variedad para poder manejar el español. Además, Colombia es un país con una riqueza, con una importante diversidad cultural en la manera lingüística. Y yo creo que más que todo ha sido
por la historia de nuestro país, por los pobladores, por la gente que ha llegado, por los emigrantes. Aquí llegaron españoles, aquí llegaron franceses, aquí llegaron bastantes turcos, aquí llegaron bastantes árabes, bastantes libaneses. Y eso también ha creado que en Colombia se sectorice y se hable de una manera muy diferente el español, con expresiones muy marcadas, dando a entender o significar algunas cosas que queremos dar. Es lo que sucede también en otros países. Miren, en otros países como Cuba, Cuba tiene una manera muy particular de expresarse. ¿Quién no conoce un cubano cuando habla? ¿Quién no conoce un dominicano cuando habla? ¿Quién no conoce un español, un argentino, un paraguayo? Un argentino y un paraguayo tienen su forma muy particular y muy parecida, a diferencia de Paraguay. Y en Paraguay, pues, tienen otra manera diferente, como lo es en Chile, como lo es en Perú y como lo es en Ecuador. Esto no quiere decir que alguien hable mejor español que el otro. No. La verdad es que sí tratamos de comunicarnos y hemos dado cuenta de que cada vez que la gente se expresa, las personas tratando de comunicarse, se dan por entendido. Miren, el español, a pesar de que tiene diferencias, tiene divergencias, tiene acentos, tiene dialectos, tiene otra cultura, tiene otra manera de cómo expresarse, el español es entendible. Porque he visto conversaciones de un cubano con un argentino y se entienden. Y parece ser mentira, pero de una u otra forma siempre llegan a comprenderse. Es por eso que yo considero que esta variación lingüística, que en la característica natural que tenemos nosotros, los hispanohablantes, es un ejemplo claro de comunicación. Bueno, y durante este podcast nos hemos dado cuenta que hemos aprendido lo que es el sociolecto, el dialecto, el idiolecto y el registro lingüístico. Y también vimos que en Colombia se dan cuenta o nos damos cuenta que tiene diferente o una variedad de lo que es el español, sin llegar a pensar que unos hablen mejor que otros. Desde mi punto de vista, no es que alguien hable mal español, simplemente hablar diferente no significa que usted o yo hablemos mal. Por eso considero que debemos conocer y respetar la diversidad de cada una de la manera de cómo expresar, de la diversidad lingüística, de la forma que nos permite valorar mejor cómo vamos a encontrar esa parte de querer dar a entender todo lo que podría ser la forma de comunicarnos. Los hispanohablantes somos unas personas que tenemos mucha variedad, pero sabemos comunicarnos. Y yo traigo una frase el día de hoy, y esta frase es algo muy, muy particular. El español es una lengua diversa, dinámica y en constante transformación, y precisamente esa diversidad es una de nuestras mayores riquezas. Muchas gracias. Me despido de ustedes y ya nos estamos dando cuenta que, ojo, hablar no es hablar mal. Comunicarnos es comunicarnos bien. Muchas gracias.